Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana especial. Es una mañana de celebración porque estamos cumpliendo 45 años de ver la mano de Dios sobre cada uno de ustedes, sobre esta iglesia, sobre esta congregación. Así que, hermanos, permítanme nuevamente en esta oportunidad extenderle un abrazo caluroso y una cordial felicitación por estos 45 años de aniversario. Permítame saludar también a todos aquellos hermanos que nos están siguiendo mediante la transmisión en vivo. He escuchado que hay hermanos que están en otros departamentos del país e incluso en otro país, así que reciban un saludo cordial desde aquí, desde esta ciudad maravillosa, Cochabamba. Estamos de aniversario, estamos celebrando 45 años y es un gozo, queridos hermanos, poder ver cómo Dios obra a través de cada año. Anoche estuvimos viendo un especial muy interesante de cómo se había conformado la iglesia y los sueños y los planes que la iglesia tenía, y hoy ustedes son testigos de muchas de las cosas que Dios ha hecho en medio de ustedes. Así que, queridos hermanos, es un tiempo de celebración y un tiempo de gratitud a Dios. También quiero darles un saludo especial de parte de toda mi familia que hoy está nuevamente con nosotros. Así que he venido con mi esposa, mi hijito Isaías, mi niña Haris que está abajo, también mi mamá que ha venido el día de hoy, mi papá, mi hermana, el esposo de mi hermana, la mamá de mi cuñado y su hermana también. Así que hemos venido varios, ¿no? Nos sentimos gozosos de estar con ustedes, hermanos, porque me habían dicho es un tema de la familia. Así que yo he tratado de venir con toda la familia, ¿no? Bueno, al año si nos invitan y sigue siendo el tema de la familia, con gente de Santa Cruz más me vengo, ¿no? Así que, hermanos, es una alegría poder estar juntos y junto a la familia también. Hoy vamos a tocar un tema también importante. Hemos estado hablando con un énfasis el día viernes, en primer lugar, anoche estuvimos hablando con un énfasis hacia la juventud, el viernes con un énfasis hacia las damas, hacia las mujeres. Hoy vamos a hablar con un énfasis general para toda la familia. El tema que vamos a tocar, si usted tiene el cronograma de todo el aniversario, hoy el tema es un hogar que adora mediante las ofrendas. Ese es el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a ver en esta oportunidad varios versículos porque vamos a hablar acerca de las ofrendas y cómo un hogar puede edificarse y puede adorar a Dios mediante las ofrendas. Pero necesitamos conocer específicamente qué son las ofrendas y cómo nosotros podemos adorar a Dios mediante nuestras ofrendas. Permítame decirle anticipadamente que este es un tema muy delicado, porque resulta que ahora en nuestros tiempos hay muchas iglesias, congregaciones de otra línea doctrinal que están hablando acerca de este tema y lo enseñan de una manera equivocada. Hay gente que hace negocio con la fe. La Biblia habla de ellos. La Biblia menciona que son los mercaderes de la fe. Y a menudo las iglesias conservadoras como que no han querido hablar mucho de este tema porque van a decir, en esa iglesia solamente sacan plata y hablan de las ofrendas y de los diezmos. Pero permítame decirle, hermano, que este también es un tema bíblico. Es un tema del que la Biblia nos habla, pero tenemos que entenderla correctamente para que nosotros no incurramos en el error y las familias puedan adorar al Señor también mediante sus ofrendas. Amén, queridos hermanos. Queremos que el Señor nos hable en esta mañana, así que permítame elevar una oración para que Él sea dirigiendo este tiempo especial. Querido Padre, quiero darle gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad nueva que usted nos da de poder estar reunidos acá en este lugar, donde se adora su nombre, Señor, y donde se abre su palabra y donde se la interpreta de la forma correcta, Señor. En esta mañana quisiéramos pedirle, Señor, delante de usted, que usted nos enseñe mediante la obra del Espíritu Santo y el ministerio de la iluminación en nuestras mentes,
para que usted, Señor, pueda enseñarnos su palabra y que podamos salir de este lugar tomando decisiones y transformados, Señor, porque su palabra es la que cambia nuestra vida. Ella es lumbrera a nuestro camino. En esta mañana, Señor, queremos pedirle que usted nos enseñe y toda la gloria sea para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver dos cosas en esta mañana para organizarnos bien. Primeramente, hablando acerca de las ofrendas, lo primero que nosotros vamos a aprender acerca de las ofrendas es cuál es el propósito de las ofrendas. ¿Cuál será el propósito porque el que las familias deben dar sus ofrendas en la iglesia? Y vamos a aprender eso en la primera parte de este sermón. Y en segundo lugar, lo que vamos a aprender es la forma en la que nosotros debemos entregar nuestras ofrendas. Todo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a estudiar el primer principio en esta mañana. Cuando hablamos acerca del propósito de las ofrendas, debemos entender que uno de los propósitos, ¿sabe cuál es? Es desarrollar la generosidad en el creyente. Algunos han pensado que dar las ofrendas es como un negocio. Yo doy mis ofrendas y Dios me bendice. Ese no es el propósito de entregar las ofrendas. El propósito de entregar las ofrendas es que Dios quiere que se genere algo en nuestro corazón. Y Dios quiere que se genere la generosidad. Dios quiere que hayan creyentes convencidos de que deben ser generosos. Eso es lo que Dios quiere cuando nos enseña y nos habla acerca de entregar nuestras ofrendas. ¿Dónde vemos esto? Vamos a abrir nuestra Biblia en primera instancia en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Así que vamos a abrir ahí nuestras Biblias en primer lugar en Filipenses, capítulo final, capítulo número 4, versículo número 10 en adelante. En esta carta el apóstol Pablo va a expresar una gratitud a los hermanos de Filipo. Él les manda la carta a estos hermanos y en la parte final él les agradece inmensamente por algo que habían hecho los hermanos de Filipo hacia el apóstol Pablo. ¿Y cuál era esa gratitud? Mire lo que dice, capítulo número 4, versículo número 10, dice: en gran manera me gocé. La expresión es enfática. Pablo está gozoso, alegre, contento, porque los hermanos de Filipo habían hecho algo especial. Y mire lo que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Por qué les agradece el apóstol Pablo? Resulta que el apóstol Pablo tenía un ministerio evangelístico, ¿no es cierto? Él iba, viajaba a ciudades, predicaba el evangelio, pero ¿será que el apóstol Pablo tenía hambre? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que sí? ¿Será que el apóstol Pablo comía? Sin duda que sí, comía, tenía hambre, tenía que llegar a algún lugar y hospedarse. ¿Y será que todo eso es gratis, hermanos? No es gratis. Así que el apóstol Pablo se goza mucho porque los hermanos de Filipo le habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo. Le habían entregado una ofrenda especial. Y él dice: hermanos, estoy gozoso. ¿Por qué? Porque ustedes se acordaron, no tuvieron la oportunidad antes, pero al fin hicieron llegar. Pero el apóstol Pablo explica una cosa. Y lo dice a los hermanos de Filipo. ¿Qué es lo que les explica? Mire lo que dice el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo no estaba contento porque había llegado dinero. No era el asunto el dinero. El asunto era que había algo que el apóstol Pablo estaba evidenciando en los hermanos de Filipo. Y les dice: yo no estoy contento porque no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia y también para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Y les explica, hermanos, cuando yo empecé el ministerio, ninguna iglesia me apoyaba. Solamente ustedes me apoyaron. Pero mire lo que dice más adelante. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mire lo que dice el versículo número 17, del cual extraemos este principio. El versículo 17, no es que busque dádivas de vosotros. No estoy buscando el dinero, hermanos. No estoy contento porque me hayan mandado harta plata. ¿Saben por qué estoy contento? No busco dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Eso es lo que ponía contento el corazón del apóstol Pablo, porque los hermanos se habían acordado de él y habían sido generosos, y la generosidad, hermanos, es algo que se produce en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros sembremos para la eternidad. No busco dádivas de ustedes, decía. Busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Así que, hermanos, cuando las familias se reúnen y van a dar una ofrenda a la iglesia, deben entender que el propósito de entregar esa ofrenda es pues la generosidad en su corazón. Amén, queridos hermanos. Eso es lo que está enseñando la Biblia, que nuestros corazones sean generosos, que nosotros apoyemos al necesitado, que nosotros demos de lo que Dios nos ha dado, porque hay que recordar una cosa. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos, porque todo, absolutamente todo lo que tenemos, ¿de quién es? Del Señor. Si tenemos trabajo, es porque el Señor nos ha dado un trabajo. Si tenemos que comer, es porque Él nos da que comer. Por eso, como creyentes, nosotros cuando nos reunimos en la mesa, oramos al Señor, ¿verdad? Porque tenemos alimento en la mesa y le decimos, Señor, gracias por este alimento. Hermanos, a menudo nosotros nos enfocamos en las cosas materiales y trabajamos duro y nosotros ahorramos mucho dinero. Y no digo que está mal, no está mal trabajar, no está mal ahorrar. Lo que está mal es cuando nuestra vida se enfoca solo en lo material. La Biblia dice que nosotros debemos sembrar en la eternidad. ¿Hacer tesoros dónde? ¿Dónde se hacen nuestros tesoros? En el cielo se hacen nuestros tesoros. Allí no se corroe lo que nosotros construimos. Por eso, la Biblia nos dice, el primer propósito por el que entregamos las ofrendas es porque Dios quiere desarrollar en el creyente la generosidad. Amén, queridos hermanos. Segundo propósito. Hay un propósito también importante. El segundo propósito es que nosotros podamos, como iglesia, cubrir las necesidades de este lugar, del ministerio en general. ¿O será que aquí en esta iglesia, pagan luz? ¿Pagan luz, pastor, en esta iglesia? ¿O será que van a, cuál es la empresa de luz aquí? Elfec, ¿no? ¿Será que van a, es que nosotros somos evangélicos, no vamos a pagar la luz? Pagan la luz, ¿verdad? Yo no sé cuánto pagarán la luz. Pagan la luz, pagan sus impuestos, ustedes tienen que pagar. ¿Esto será que se hizo gratis? ¿Será que oraron, oh Señor, queremos un templo lindo y pum, cayó el templo? No, oiga, no fue así. Fue con la participación de todos ustedes que dieron sus diezmos y dieron sus ofrendas. Y esas ofrendas y diezmos fueron administrados con sabiduría y construyeron esto, ¿para qué? Para que en este lugar se adore al Señor y se aprenda de su palabra. Amén. Entonces, otro propósito importante es para cubrir las necesidades de la iglesia. No solamente en el aspecto material, sino también en el aspecto ministerial.
Y en el aspecto ministerial hay muchas necesidades que se cubren, ¿no es cierto? Por ejemplo, se deben cubrir cuando se van a comprar materiales para los niños. ¿Será que eso no lo regalan en algún lugar? Si regalan, avísenme, no lo regalan. Hay que comprarlo. Hay que cubrir también las necesidades del siervo de Dios, del pastor. ¿O será que el pastor le cae maná del cielo todos los días, ¿no? Para que coma el pastor, ¿no? No ocurre eso, ¿verdad? El pastor también come, su familia también come. Y la Biblia enseña eso, no es que nos estamos inventando. Vamos a abrir nuestra Biblia, en segundo lugar, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo número 17 en adelante. Abramos nuestra Biblia para aprender acerca de este principio. Primera Timoteo, volvemos, anoche estuvimos estudiando una porción de esta carta. Primera Timoteo, capítulo número 5, versículo número 17. Veamos lo que dice. El apóstol Pablo le indica a Timoteo aquí unas instrucciones importantes acerca de las relaciones interpersonales. En el versículo 17 dice, mire lo que dice, a los ancianos. La palabra aquí no hace referencia a los que son personas mayores de edad. La palabra es obispo, episcopos, es decir, los que gobiernan y están delante de la iglesia. En otras palabras, el pastor. ¿Ok? Nuestro contexto lo mencionamos así, el pastor. Todas las iglesias tienen su pastor, o la mayoría de ellas, ¿no es cierto? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, que dice, por dignos de ¿doble qué? ¿Y qué creen que significa doble honor, hermanos? Oh, le vamos a rendir pleitesía al pastor, doble honor para... No. Esta referencia se hace específicamente para hacer notar que al pastor de una iglesia, un pastor llamado genuinamente por el Señor, un pastor íntegro, la iglesia también debe cubrir sus necesidades. Pero resulta que ahora, en el contexto les mencionaba hace un momento, ¿no? Hay cada pastor y el mundo anda hablando de las iglesias y dice, estos pastores solamente sacan plata, ¿no? Y es verdad que hay algunos que son, como dice Pedro, mercaderes de la fe, que hacen negocio con la fe. Un pastor íntegro no es así, pero la iglesia también debe aprender que el propósito por el que da sus ofrendas es para cubrir las necesidades físicas del templo y también ministeriales, y una de ellas es el salario digno y justo que debe recibir un pastor. Amén, hermanos. Parece que no están convencidos. Vamos a ver lo que dice la Biblia más adelante. Mire lo que dice, porque Pablo lo explica. Dice, por doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice el versículo siguiente, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. ¿Será que el pastor trabaja, hermanos? ¿Será que el pastor trabaja? Claro que sí. ¿O será que cuando el pastor viene a predicar aquí delante de ustedes en el púlpito y abre la Biblia es que un día anterior, oh Señor, ilumina mi mente para que yo pueda predicar? Oiga, tiene que pasar horas estudiando, analizando, escudriñando la palabra de Dios, preparando el alimento para la grey del Señor. Eso lleva tiempo y eso es un trabajo. Y por eso dice, el obrero es digno de su salario. Como cualquier persona que trabaja en otro lugar, el obrero también que trabaja en la iglesia es digno de su salario. Resulta, aquí pone un ejemplo muy crítico el apóstol Pablo. ¿Sabe qué dice? Él dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Resulta que cuando Pablo menciona esta expresión, nos vamos al contexto histórico. En aquel momento habían muchas personas en aquel tiempo de que tenían su ganado
y en su ganado, con su ganado, molían en un molino, ¿no es cierto?, que son esos circulares, y ponían un buey a este lado y un buey al otro lado. Y ponían ahí el trigo en el medio, o cualquier alimento. Y el buey tenía que dar vueltas empujando ese molino, ¿no es cierto? Y le echaban ahí el trigo y a veces caía de ese recipiente. Y mientras el buey iba dando vueltas, ¿sabe qué hacía? Iba comiendo lo que caía al piso. Pero ¿qué hacían algunos amos? Resulta que algunos amos que no tenían un corazón no correcto, le ponían un bozal al buey para que mientras el buey trabajaba duro, no pudiera comer ni siquiera de lo que caía al piso. ¿Será justo eso? ¿Será justo que alguien que trabaja no coma de su trabajo? No es justo y no es correcto. Por eso dice acá que el obrero es digno de su salario. Así que, hermanos, ese es un propósito también por el que se dan las ofrendas y los diezmos en la iglesia. Cuando son administrados con sabiduría y de forma transparente, es una bendición. He escuchado a algunos hermanos acá, hermanos, estamos contentos de sus avanzadas que hasta el día de hoy nos apoyan. ¿Por qué? Porque en esta iglesia hay hermanos generosos que han entendido lo que significa dar para el Señor. Y ese dinero se administra para ayudar también al que necesita, para ayudar a otra iglesia, para ayudar a otra avanzada, para sustentar al pastor y su familia. Ese es el propósito de las ofrendas. Amén, queridos hermanos. Muy bien, entonces hemos aprendido dos cosas importantes. Uno de ellos es la generosidad en el corazón. Y otro propósito es para cubrir las necesidades de la iglesia en general. Ahora vamos a ver otro aspecto importante también. Algunos se habrán preguntado, ¿y cómo podemos dar nuestras ofrendas, pastor? ¿Cómo damos nuestros diezmos? Y tal vez usted estará pensando, nosotros aquí lo damos en un sobre o lo ponemos ahí en el alfolí, ¿no es cierto? Bueno, aquí la Biblia nos va a hablar de algunos aspectos importantes. Primero, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5. Lo primero que debemos entender cuando hablamos acerca de cómo nosotros vamos a entregar nuestras ofrendas, la forma de entregar nuestras ofrendas. 1 Corintios es un capítulo que nos habla, 2 Corintios, capítulo número 8, versículo número 5. La forma entonces en la que nosotros entregamos nuestra ofrenda, ¿sabe cómo debe ser, hermano? Debe ser, escuche bien, con gozo. Cuando entregamos nuestra ofrenda no es que, no tengo dinero, no, vamos a dar estito, medio triste, no, dice con gozo. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 8, versículo número 4, no el 5, el 4. Pidiéndonos, el apóstol Pablo está hablando de una ofrenda que los hermanos de Corintio le habían enviado a él, y dice, vamos a leer desde el 1 para ponernos en contexto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, que algunos piensan que van a dar las ofrendas cuando tienen mucho. Y es fácil, ¿no es cierto? Cuando usted tiene mucho dinero, bueno, es fácil sacar un poco de ahí y darlo. Pero ¿quién da las ofrendas cuando no tiene muchas provisiones? Tal vez nadie. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan que ella lo entregó todo y Dios le bendijo por aquello? Dice aquí la Biblia, estos hermanos estaban en profunda
tribulación, en pobreza, y aún así, dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos, escuche bien, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Wow. Estos hermanos habían entendido, entregar y apoyar al que lo necesita es un privilegio. Por eso lo hacían con profundo gozo. Así que, hermanos, las familias deben entender que nosotros adoramos al Señor con nuestras ofrendas cuando la entregamos al Señor con gozo. Amén, queridos hermanos. Esa debe ser nuestra actitud y nuestra conducta al entregar nuestras ofrendas. También otro aspecto importante que debemos entender cuando entregamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, no solamente con gozo, sino con sinceridad en el corazón. Y para eso vamos a recordar una historia que está en el libro de Hechos. ¿Ustedes se acuerdan lo que ocurrió con una familia muy especial? Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esta familia? Bueno, no vamos a leer toda la historia, pero resulta que esta familia, la iglesia había empezado, había iniciado, y cuando la iglesia inició, estaban todos viviendo en una comunidad especial. Y todos los hermanos eran gozosos y compartían de lo que tenían. Incluso algunos vendían sus propiedades y vendían lo que tenían y lo traían en la iglesia y lo compartían todo. Ananías y Zafira era un matrimonio que estaba ahí en la iglesia, y este matrimonio un día van a la iglesia y dicen: queremos entregar una gran ofrenda, y esta ofrenda es porque hemos vendido una propiedad que teníamos y la estamos trayendo todo. Y la iglesia, ¡uy, qué gran bendición! Imagínense, hermanos, que sucediera eso en nuestro contexto. Un hermano que diga: hermanos, lo vendí todo y lo traje todo para la iglesia, y todos quedarían sorprendidos. ¡Qué generoso!, diríamos, ¿no es cierto? Ananías y Zafira habían hecho eso, pero sabe que su corazón escondía algo, porque no estaban siendo transparentes. Resulta que ellos estaban mintiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, habían vendido la propiedad, habían traído la ofrenda, pero ellos habían dicho: de todo lo que nos dieron de la propiedad, aquí está. Pero era mentira. No era todo lo que le habían dado de la propiedad. Habían extraído algo para ellos y lo demás lo habían entregado a la iglesia del Señor. Hermanos, ¿cuál era el problema acá? El problema era: ¿alguien les había obligado a vender su propiedad? ¿O será que los apóstoles vendan sus propiedades, hermano? No, nadie les obligó a hacer eso. A nadie se le obligó. Era algo voluntario. ¿Será que Ananías y Zafira podían haber dicho: hemos vendido nuestra propiedad, hemos sacado algo para nosotros y estamos trayendo el resto? ¿Será que era lícito y legítimo hacer eso? Sí, podían haberlo hecho. No había ningún problema. El problema es que ellos no fueron sinceros y mintieron a la iglesia de Dios porque querían aparentar algo. Y sus corazones fueron contaminados. Querían aparentar cierta generosidad. ¡Oh, qué generosos esos hermanos!, cuando no estaban siendo genuinos. Hermanos, cuando damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, tenemos que ser sinceros. Generalmente, cuando hablamos acerca del tema de los diezmos, no vamos a entrar en este asunto en detalle, pero la Biblia también habla acerca de los diezmos, y en la Unión Cristiana Evangélica, en nuestra denominación, es una práctica que nosotros tenemos. Pero el diezmo, en términos muy sencillos, es el 10% de lo que ganamos. ¿No es cierto? Ese es el diezmo. Pero ¿cuántas veces le hemos mentido al Señor
diciendo este es mi diezmo cuando verdaderamente no lo es. Ese no es un corazón sincero. Ese no es un corazón genuino. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña de que cuando damos nuestras ofrendas debe ser con gozo, debe ser con sinceridad en nuestro corazón. Cada uno como propuso en su corazón dé conforme haya prosperado. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces es un principio importante que nosotros también debemos aprender en esta mañana especial. Otro principio, debemos nosotros no solamente dar nuestras ofrendas con gozo, sino también con sinceridad y también siendo nosotros permanentemente generosos. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo número 6. Dice el versículo número 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué dice? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que ahí está la generosidad que debe ser una práctica en nuestra vida como creyentes. Pero aquí, en el principio final, hemos visto 4 cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita la última. Primero, entregamos nuestras ofrendas ¿con qué? Con gozo. Entregamos nuestras ofrendas con sinceridad. Entregamos nuestras ofrendas con generosidad. Pero también debemos entregar nuestras ofrendas con armonía. ¿Saben, hermanos? A menudo las iglesias y los creyentes confunden y piensan que el hecho de entregar las ofrendas es un asunto de plata y dinero. Este no es un asunto de aquello. Este es un asunto espiritual. Y se lo voy a mostrar a continuación porque dice la Biblia en Mateo capítulo número 5, versículo número 23, un principio importante que debemos entender. Mateo capítulo número 5, versículo número 23. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Capítulo número 5, versículo número 23. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. ¿Qué dice el versículo 23? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La pregunta es, ¿qué tiene que ver mi ofrenda con la relación con mi hermano? ¿Qué tiene que ver eso? Nosotros pensamos que nada. Bueno, ¿qué tiene que ver? Si yo estoy peleado con mi hermano, no hay ningún problema. Igual puedo dar mi ofrenda. No, Jesús dice, cuando vengas a entregar tu ofrenda y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, primero ve y arregla ese problema. Y cuando lo hayas arreglado, vienes y dejas tu ofrenda. Porque este es un asunto espiritual. No es un asunto muy mecánico como algunos piensan que vamos a entregar mi diezmo. Yo soy cumplido en mis diezmos, soy cumplido en mis ofrendas y estoy mal con mis hermanos. Yo tengo que estar bien con mis hermanos para que mi ofrenda sea una ofrenda de bendición, para que mi ofrenda me ayude a crecer también a mí espiritualmente, para que mi ofrenda sea una siembra para la eternidad. Hermano, si no piense que es un negocio, usted no empiece a sacar dinero de su bolsillo y decir, si pongo harto me va a caer más. No, este no es un negocio. Puede que no ocurra así, puede que Dios le bendiga y puede que no. Pero lo que sí usted está haciendo de forma segura es que está sembrando en la eternidad.
Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que, hermanos, tenemos que entender estos principios importantes. Las familias deben entender aquello, que como familia podamos reunirnos y entender. Vamos a dar nuestras ofrendas con gozo. Vamos a dar nuestras ofrendas con sinceridad, con generosidad y con armonía entre nosotros, los hermanos de la iglesia. Amén, queridos hermanos. Es un desafío que las familias tienen. Por eso el tema de hoy, un hogar que adora mediante sus ofrendas. Incline su rostro en esta. Padre en el cielo, quiero darle gracias, Señor, porque realmente tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Muchas veces nos equivocamos, fallamos. En esta vida queremos hacer lo que bien nos parezca, pero abrimos su palabra y es una luz, un camino que debemos seguir. Usted nos enseña cuál es la forma en la que debemos vivir esta vida. Y lo dice en su palabra, la instrucción para nosotros. Hoy hemos aprendido algo especial, Señor. Algo que va a cambiar nuestros corazones. Corazones generosos, familias generosas. Que con toda la abundancia de la bendición que usted nos da, podamos darle de aquello también a usted, Señor. Gracias porque usted nos da el alimento. Gracias porque usted nos da el trabajo, nos da la vida, nos da la fuerza. No es que seamos lo suficientemente inteligentes para hacer negocios y enriquecernos. Usted nos da esa capacidad, Señor. Todo lo que tenemos es suyo. Y de lo recibido de su mano, queremos entregarle a usted, Señor. Gracias por las familias de esta iglesia. Que puedan ser hogares, Señor, que le adoren con sus ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le agradecemos. Amén. Dígale a su hermano que está al lado: Dios te bendiga, hermano. Muchas felicidades nuevamente por este aniversario número 45. Hoy cerramos con broche de oro en la noche. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.